a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que las historias no son mías y todos los respectivos links de la historia están en la descripción. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 58. Mi ego ascendente 3. Jovan le asintió agradecido. Gracias por refrescarme la memoria. Lo había olvidado por completo. Lo había olvidado de verdad. Se fijó en la marca, claro, pero supuso que era un tatuaje, un simple cosmético de mierda. Por suerte, anotaba muchas cosas en su cuaderno, y su lenguaje simbólico personal le permitía escribir mucho en tan poco espacio. No solo escribió las cosas que recuerda de la historia, sino también mucho conocimiento común, cualquier cosa que considere digna de mención de los libros, y tiene mucho tiempo libre para leer libros. En su caso, el tiempo libre para él es el momento en el que puede distraerse del hecho de que se está torturando a sí mismo todo el tiempo. Hancock permaneció en silencio durante un rato, sus emociones parecían muy erráticas, aunque extrañamente seguía siendo capaz de usar el haki de observación. De hecho, Jovan notó que su haki de observación era más estable que nunca, pues parecía extrañamente tranquila. Hoy tu destino será la muerte, y no me detendré ante nada para acabar contigo. Sus ojos brillaban con determinación, y Jovan podría jurar que eran rosados. Si se supiera que tiene la marca de esclava, no solo perdería su título de caudillo, sino que los marines no se detendrían ante nada para capturarla y eliminar a todos los que la rodean. Jovan también llegó a esa suposición, una conclusión muy lógica, y bueno, parecía preocuparse mucho por su gente. Recuerdo que ella apareció en la historia en algún momento, ¿verdad? Ella hizo, algo, luego pasó algo que llevó a algo que no recuerdo, pero sin duda ella estaba allí. Jovan asintió consigo mismo, dándose un pulgar hacia arriba al sentir que su memoria mejoraba. No te preocupes, no me iré a ninguna parte. De hecho, vendrás conmigo. Una extraña sonrisa apareció en su rostro mientras un brillante método para entrenar a su tripulación surgió en su mente, y Hancock era el componente clave para este entrenamiento de pura clase. Hancock ignoró todo lo que él tenía que decir, y prácticamente bloqueó el sonido de su mente. Se concentró por completo en eliminarlo lo antes posible por el bien de su pueblo. Tenía las piernas entintadas y los ojos le brillaban de un color rosa intenso, mientras Jovan sentía que su haki de conquistadora intentaba invadirle el cerebro, noquearle, pero seguía sin parecerle gran cosa. Lo peligroso, sin embargo, era su haki armamento. Era diferente, un ligero tono rosado viajaba a través de él. De algún modo, se había vuelto más fuerte, rompiendo sus límites por necesidad. Su velocidad también parecía exponencialmente mayor, hasta el punto de que incluso el haki de observación de Jovan tenía problemas para seguirla. Sus patadas parecían borrosas, y la única forma de mantener el ritmo era cambiar continuamente de forma. De híbrido a forma de bestia a híbrido de nuevo, enjuagar, repetir. Todo lo que podía hacer era evadir mientras iba más allá para mantener el ritmo, sus patadas casi arañando su forma. A duras penas huía de la muerte mientras también manipulaba sus flechas de plumas para atacarla de vez en cuando, pero nada funcionaba. Su haki de observación funcionaba a la perfección, lo que le permitía manipular su haki de armamento en las zonas objetivo, ignorando así la mayoría de sus ataques. Pero Jovan seguía absolutamente tranquilo, incluso bajo la presión de su haki conquistador. La presión que ejercía sobre él no hacía más que aumentar a medida que Hancock controlaba mejor sus poderes. En un momento dado, sus patadas parecían dejar tras de sí una ráfaga de relámpagos que afectaba a Jovan sin tocarlo, dejando marcas de quemaduras en su ya frágil cuerpo. El cuerpo de Jovan pronto empezó a temblar ligeramente, pero no por la presión. Su mente estaba concentrada sobre todo en controlar la fuerza de una onda expansiva que recorría su cuerpo hasta llegar a su mano. Y así siguieron durante horas, sin que ninguno de ellos pareciera agotado en absoluto, ni siquiera Jovan con su cuerpo extremadamente frágil. Hancock se adaptó y se sintió tan cómoda con el combate que intentaba darle patadas mientras creaba corazones rosas con los que atacarle, centrándose especialmente en enviarlos hacia la bola de ondas de choque que tenía en la mano. Le llevó horas formar esa bola de ondas de choque, y desde luego no permitirá que ella la destruya, desperdiciando horas de su duro trabajo, porque crearla significa someter a su cuerpo a horas de tortura. Era la acumulación de toda la fuerza de las ondas de choque que recorrieron su cuerpo durante horas, y hacerlo fue duro, como mínimo.
así que lo protegió con todo lo que pudo, rodeándolo con una barrera de plumas hasta que llegó el momento de sacrificarse como siempre. Hancock sintió el peligro cuando su patada estuvo a punto de golpear a Jovan. El sentido común le decía que Jovan se transformaría de nuevo en su forma de bestia para evadir de nuevo su ataque. Sin embargo, su haki de observación no podía equivocarse, ¿verdad? Y ella confiaba en él, así que trató de retroceder justo cuando su haki le advertía de otra cosa. La barrera de plumas que los rodeaba comenzó a cerrarse, tratando de impedir que escapara. Fue rápido, dejándola con dos opciones, o tratar de retroceder, lo que sin duda la dejaría vulnerable, o continuar con su ataque que sin duda dañaría a Jovan y tal vez incluso lo mataría. Jovan se posicionó perfectamente para recibir la patada con su parte superior izquierda, es decir, su hombro izquierdo, debido a que le faltaba el brazo. Incluso concentró un escudo de plumas en ese lado. Su mano ya se dirigía hacia su pecho por razones completamente puras. Sus ojos eran ardientes, brillando con una extraña luz mientras todas las circunstancias se alineaban para él. Una ola de plumas chocó con él desde su lado derecho justo cuando la patada de ella lo golpeó, permitiéndole permanecer estable en su lugar, y realmente golpearla. A diferencia de otros ataques de Hancock, solo la zona inmediata al punto de contacto se convierte en piedra, no todo el objeto o la persona, pero aún así, una parte significativa de su hombro se convirtió en piedra antes de desmoronarse. Jovan cayó de rodillas, pero Hancock permaneció de pie, en estado de shock. No podía moverse. La bola de choque le dejó el pecho completamente deformado. La crueldad de Hancock fue gustosamente correspondida por Jovan. Ella sentía que su corazón apenas latía. Su cuerpo estaba todo ensangrentado por su propia sangre. Así que ella también cayó de rodillas. Fue justo en ese momento cuando Jovan se levantó y entrecerró los ojos. Te protegiste el corazón y los pulmones con haki, ¿verdad? Sus palabras la hicieron levantarse con el ceño fruncido. La emperatriz serpiente estaba realmente nerviosa porque, a pesar de que el ataque la había dejado en un estado lamentable, aún podía moverse. Solo esperaba que Jovan bajara la guardia. Te odio. Gritó Hancock con todo su corazón, dejando salir todas sus emociones. Yo no. Jovan la miró directamente a los ojos. No odio a nadie, para el caso. Cosas como estas solo sirven para elevar mi ego. Siento que me lo merezco. Siento que trabajo más duro que nadie, así que tu fracaso de hoy es una declaración de lo duro que trabajas. La sangre corría por la nariz de Jovan, y partes de su hombro aún se desmoronaban, pero todo le parecía extraño. Mi ego está subiendo. Murmuró sobre todo para sí mismo. ¿Cuál es tu objetivo? Se preguntó Jovan con curiosidad en medio de la batalla, tratándola como si nada hubiera pasado. Estaba claro que realmente no la odiaba. Matarte. Ese era su objetivo por el momento. No parece que tenga grandes ambiciones. Solo quería viajar, encontrar lugares fascinantes y crear recuerdos maravillosos. Esos recuerdos luego los dibujaría como cuadros para refrescar mi memoria cuando quisiera. No, no se trata solo de lugares fascinantes, sino también de hacer cualquier cosa que me apetezca y ver cómo dibujaría ese recuerdo. Soy un ser curioso, lo admito. Ya, Jovan sacudió la cabeza con una carcajada, dejando escapar una sonrisa genuina. Quiero experimentar cosas que no olvidaré pase lo que pase. Experimenté algunas cuando era un don nadie normal, en el bosque o en peligro. Tuve la voluntad de pasar por todo sin importar las consecuencias, viviendo entre osos, explorando volcanes e intentando hacerme amigo de serpientes. Recuerdo aquella anaconda que casi me ahoga hasta la muerte, una jodida traidora. No paraba de divagar, de decir lo que pensaba, y nada de lo que decía le hacía parecer normal. No, era un lunático. Y lo intenté después de convertirme en capitán, pero seguía encontrándome confundido. A pesar de intentar convencerme de lo contrario, me costaba mucho adaptarme. Hancock estaba viendo cómo sucedía, se estaba produciendo un cambio en su mentalidad. Su cambio, de alguna manera, hizo que un escalofrío recorriera su espina dorsal mientras le observaba soltar pequeñas risas de vez en cuando. Ya, eso sería gracioso. Espera, ¿y sí? Eso sería increíblemente genial. Sí, debería haberlo hecho en su momento. Me pregunto por qué no lo hice. Me estaba conteniendo. ¿Y si hago eso? Veje estaría tan feliz, pero Lafitte se enfadaría, ¿no? Suena divertido. Estaba hablando solo. No importa cómo lo mirara, estaba loco. Esa mirada, un nuevo mundo se acababa de abrir ante sus ojos. Mi propósito en la vida es hacer lo que quiera. Si me apetece, debo hacerlo. Si es interesante, entonces ¿por qué no experimentarlo? Si es una locura, ¿por qué no hacerla más loca?
Ante los ojos de Hancock, algo en Jovan cambió, algo distinto a su mentalidad. Vio líneas negras y plumosas que recorrían su cuerpo, y no eran aquí. Y estará todo salvaguardado en los tesoros que son pinturas, oh, cierto. Se me acaba de ocurrir una forma de hacer que el tortu entrenamiento sea más duro. Capítulo 59. Despertar. Y estará todo salvaguardado en los tesoros que son pinturas, oh, cierto. Se me acaba de ocurrir una forma de hacer el tortu entrenamiento sea más duro. Jovan frunció el ceño, acariciándose la barbilla ante los ojos confusos de Hancock. Me he ido por la tangente, ¿verdad? No sé exactamente por qué ha pasado todo esto, pero me siento bien. El tipo llegó a asentirle, con cara casi de agradecimiento, probablemente sea por lo perdedor que eres, me ha hecho darme cuenta de lo jodidamente fabuloso que soy, creo que me estoy enamorando. Tal vez fuera realmente por eso. Tal vez las acciones de Jovan y Hancock le hicieron sentir de cierta manera. O quizá era solo por superar toda la presión que ella ejercía sobre él, especialmente su conquistador Aki. Estaba intentando ponerla de los nervios de nuevo, pero no estaba funcionando, ya que Hancock estaba aún más decidida a eliminarlo. Sin embargo, ella no atacó. Incluso saltó hacia atrás para pararse sobre una pluma congelada, muy fuera del control de Jovan. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Jovan. Sus alas oscuras parecían mucho más grandes. El origen de las líneas de plumas por todo su cuerpo eran exactamente sus alas. Las líneas plumosas eran como grietas en su frágil piel muerta, lo que le daba un aspecto aún más siniestro del que ya tenía, sobre todo cuando se dirigían a sus ojos, oscureciéndolos por completo. Estoy algo agradecido, pero no seré amable. Siento que quiero hacerte sufrir un poco para sentirme mejor, aunque no tienes que preocuparte, mi tripulación también sufrirá un poco si eso te sirve de consuelo, siguió recelosa mientras le lanzaba un beso a Jovan. Era raro por muchas veces que lo viera. Se están pegando y sin embargo ella coquetea con él. Casi se sonrojaba de las ganas que tenía de dibujar aquella escena. Su ego se estaba inflando mientras buceaba en sus propios delirios. Imagínate un cuadro de Hancock todo ensangrentado y hecho un desastre, pero a pesar de eso, su grandeza seguía haciendo que ella intentara ligar con él. Me estoy perdiendo un poco, dispersaos. Murmuró Jovan mientras se disipaba en numerosas plumas, esquivando así sus balas de corazón. Fruta del diablo. Kakin Nomi, modelo. Cuervo, despertado. 970 superó la marca de 69. Todo lo que parecía necesitar era un cambio de mentalidad, o tal vez una evolución. Hancock frunció el ceño. Estaba segura de que su fruta del diablo era del tipo Zoan, pero lo que acababa de hacer era algo que, por lo que ella sabía, solo podían hacer los usuarios de Logia. En conjunto, las frutas del diablo abarcan cientos de poderes diferentes, desde los, aparentemente, mundanos hasta los inherentemente destructivos. A grandes rasgos, estas frutas se agrupan en tres clases. Paramecia, que ofrece una amplia gama de extrañas habilidades. Zoan, que permite a los usuarios transformarse en animales o híbridos animales. Y Logia, que otorga a los usuarios el poder de convertirse en elementos naturales y controlarlos. Y ahora hizo algo mucho más que transformarse en su forma de bestia o híbrido. Se dispersó en plumas, algo muy parecido a cómo funcionan las logias. Hancock respiró hondo mientras endurecía las balas corazón a su alrededor con Aki de armamento. Luego las disparó contra las fugaces plumas, pero no ocurrió nada, para su sorpresa. El Aki armamentístico puede usarse para herir a los usuarios de la fruta del diablo que son inmunes a los ataques físicos ordinarios, como los usuarios de Logia. ¿Cómo puede una persona normal herir al fuego, por ejemplo? Lo mismo puede aplicarse a esas plumas que flotan por ahí. Volvió a hacer lo mismo y se concentró a fondo en percibir su entorno. Sintió algo, un cambio que se producía en el momento en que atacaba a una pluma concreta, pero seguía sin entenderlo en absoluto. Permaneció cautelosa, tensa e incluso asustada mientras las plumas avanzaban hacia ella, lentas pero seguras. Hizo todo lo posible por mantenerse a distancia de ellas, pero eran demasiadas. Hasta que por fin lo percibió claramente, pero no pudo reaccionar. Sintió que Jovan aparecía de una sola pluma detrás de ella, su mano ya se acercaba a su piel, y lo único que pudo hacer fue protegerse con Aki de armamento. Apareció demasiado rápido, enviando una onda expansiva por su espalda antes de desaparecer de nuevo en un estallido de plumas. Esas plumas se mezclarían después con todas las demás plumas de los alrededores mientras empezaban a moverse. Sucedió una y otra vez, dejando a Hancock hecha un desastre, pero aún así fue capaz de aguantar con su Aki de armamento. Sin embargo, cada vez estaba más temerosa al notar que el dominio de su nueva habilidad iba en aumento, haciéndolo aún más infernal para ella.
Y el problema es que enseguida se dio cuenta de cómo funciona, pero cayó en la desesperación al darse cuenta de que no podía hacer nada al respecto. Jovan supuestamente se dispersa en numerosas plumas, pero en realidad, él es solo una de esas plumas, pero encontrar esa pluma en concreto sería como intentar encontrar una aguja en un pajar. Por si eso no fuera ya bastante monstruoso, se dio cuenta de que incluso cuando sus balas corazón encontrar esa pluma específica, que al parecer puede aparecer de otra pluma, básicamente teletransportarse. Sin embargo, se dio cuenta de una limitación. Si la pluma original es descubierta, él tendría que aparecer de otra pluma sin importar las circunstancias. No puede esconderse en ninguna otra pluma, ya que se verá obligado a emerger de ella, pero, ¿qué le aportan exactamente esas observaciones? ¿Cómo la ayudan a enfrentarse a él? No lo hacen. Era especialmente problemático teniendo en cuenta que ella realmente no conoce el alcance de su teletransporte de plumas. Así que simplemente tuvo que quedarse allí y recibir una paliza sin poder defenderse en absoluto. Estaba desesperada, y eso fortaleció de algún modo su Aki del conquistador hasta el punto de que incluso Jovan pudo sentir que le dolía un poco la cabeza. Sin embargo, él lo ignoró, usando Kijua Soken para dañarla continuamente por dentro, por poco que fuera el daño. Si se tomaba el tiempo de construir una bola de ondas de choque, sin duda sería capaz de matarla, pero eso le llevaría horas, y no necesita hacer eso. En su lugar, estaba entrenando su Asoken y su despertar. Despertar. La habilidad de dispersarse en plumas, siendo la verdadera forma del usuario una de las plumas. Todas las plumas en la percepción del usuario pueden actuar como un portal desde el que aparecer. Si Jovan sentía algo por golpearla hasta tal punto, demostró exactamente cómo se sentía mientras seguía usándola como muñeco de entrenamiento hasta que finalmente, Kijua Soken, el uso de la fuerza y la mente para producir ondas de choque. 501 La forma híbrida de Jovan emergió ante un Hancock arrodillado. Levantó la mano y sintió que se formaba una burbuja de ondas de choque a su alrededor con relativa rapidez. Traspasó otro límite. Me siento, Jovan frunció el ceño y cerró los ojos para sentirse a sí mismo. Se sentía diferente, más fuerte, pero también más débil. Sentía que se mantenía en pie solo con su voluntad, porque se había dado cuenta de que su despertar era extremadamente agotador. Sistema. Sin límites. Nombre. Jovan Knight. Edad. 24 de 35 debido al extremo trauma físico. 22 de 488 debido al trauma físico, resistencia. 1111. Agilidad. 35 de 554 debido al trauma físico, fuerza de voluntad. 846. Mente. 465. Cuenta atrás. 3611. Una mirada a sin límites le dio ganas de reír. Su esperanza de vida volvió a bajar a pesar del monstruoso aumento de su resistencia. Un Zoan despertado gana mucha más fuerza, velocidad y durabilidad que aquellos con poderes Zoan no despertados. Esto incluye especialmente una tasa de recuperación más rápida y una regeneración monstruosa. Pero ni siquiera eso pudo salvar al débil monstruo que es Jovan. Su esperanza de vida disminuyó. Su físico y agilidad eran abismales. Y todo porque se había forzado demasiado, como siempre. Sin embargo, los despertares Zoan conllevan el riesgo de que la naturaleza innata del respectivo animal de la fruta consuma al usuario, haciendo que se convierta en una simple bestia. Jovan, sin embargo, no parecía sentir nada mientras se agachaba a la altura de Hancock con una sonrisa juguetona. Tengo muy mala suerte, pero también veo la suerte de los demás, veo la nave de tu tripulación ahogándose, a cada uno de los suyos luchando por alcanzar la superficie mientras algo oscuro tiraba de ellos hacia abajo y hacia abajo, si adivinas bien qué es, tal vez su suerte cambie. No te atrevas. Hancock lo miró con ojos de odio, agarrándose ella misma a la respiración por el dolor. Ya, Jovan dejó escapar una risa divertida, tu reacción es graciosa. Quizá el cuervo que llevaba dentro le afectó un poco. En cualquier caso, Jovan la dejó inconsciente con toda normalidad. La cargó con toda normalidad y se alejó volando con su máscara y su capa, ignorando a su desesperada tripulación. Llevaban siglos intentando atravesar la barrera de plumas, pero las suyas parecían infinitas, pues solo podían llorar desconsolados ante el charco de sangre que había dejado tras de sí su batalla. Si les servía de consuelo, no eran la única tripulación que estaba sufriendo, ya que Jovan aterrizó en Seison no Ono mientras se aseguraba de ocultar la aparición de Hancock con plumas por si acaso. Encontrar su nave no fue difícil porque en una de sus cámaras había algo parecido a una baliza, numerosas plumas y, hasta cierto punto,
puede sentir sus plumas. Las plumas lejanas, solo puede sentir su dirección general, pero eso no fue suficiente para llegar a su nave, encontrando a su tripulación en posiciones muy pecaminosas. Capone Vege estaba bebiendo con sus hombres, parecía estar completamente borracho. Lafitte estaba tortu, jugando con una gaviota. Califa no hacía absolutamente nada, sentado en la cabeza del cuervo, aturdido. Es su lugar personal, por el amor de Dios. Kaku, por su parte, intentaba apaciguar a una perezosa Antarisa, tratando de encontrar un animal que no le odiara. Todo ello hizo que la cara de Jovan se torciera en una maravillosa sonrisa. Señoras y señores, acabo de encontrarles un nuevo tortu, dispositivo de entrenamiento. Akam. Boose. Vege murmuró algo incoherente. ¿Puedo entrenar esto con él?, se preguntó Lafitte, señalando a la gaviota. Mamá Antarisa. Sálvame, por favor. Kaku estaba, quizás borracho también. Capítulo 60. No es tortura, lo juro. 1. Jovan salió de su cuarto a cubierta con un bostezo. Buenos días. Se había bañado, aseado a conciencia y echado una siesta. Por fin volvía a vestir sus ropas habituales, incluida la capa y la máscara. Arqueó las cejas, percibiendo un ambiente extraño a su alrededor. Su tripulación parecía estar en guardia. Por fin aquí. Dejadme ir. Te mataré, lo juro. Jovan observó la fuente del sonido. Atado al mástil principal y oculto tras una cubierta estaba nada menos que Hancock. Jovan soltó otro bostezo mientras caminaba hacia ella, traspasando la cubierta para toparse con la vista de un Hancock desnudo. ¿Qué te pasa, Bala?, se preguntó Jovan. Hancock se quedó absolutamente mudo ante su atrevimiento mientras abría su cuaderno y lo hojeaba. Ah, ya veo. Lo recuerdo, solo necesitaba volver a comprobarlo. Jovan asintió repetidamente consigo mismo. La dejó desnuda para que no intentara escapar, porque eso significaría, bueno, que todo el mundo la viera desnuda. Especialmente no quería que la marca del esclavo fuera vista por nadie más. Cualquiera. Hagamos un trato. Jovan se agachó ante ella, su expresión se volvió seria. Te permitiré bañarte y asearte, incluso llevar ropa. No me acostaré contigo, pervertido. Le gritó Hancock antes de que pudiera terminar, arrancándole una mirada extraña mientras la miraba de arriba a abajo. No te ofendas, pero tienes una pinta de mierda ahora mismo. Jovan señaló. Tu pecho, eso fue un poco grosero, pero de todos modos, no tengo ningún interés en ti. Ni siquiera estaba seguro de si su polla funciona en este momento con su estado actual. La sangre siempre tiene dificultades para moverse por su cuerpo con lo delgado y seco que está. Pero espera que pueda recuperar su forma óptima algún día, tal vez si se recupera. Seguramente, se recuperará. Todo lo que quiero de ti es que entrenes mentalmente a mi equipo liberando tu aki sobre ellos, como hiciste contra mí. Quiero que intentes romper sus mentes, y que lo hagas lo mejor que puedas hasta que yo diga lo contrario. Jovan hizo su oferta. Como reaccionaría cualquier persona relativamente normal, Hancock se quedó totalmente confuso. ¿Romperles la mente? No literalmente. No quiero que los torturen, claro, no tanto de todos modos, pero ya sabes. Son un poco vagos y quiero que trabajen duro. Explicó Jovan mientras articulaba sus palabras con cuidado. Sabe que su tripulación seguramente está escuchando, así que no quería que se asustaran demasiado. No es que quiera torturarlos para sentirse mejor, solo quiere que sean mejores. ¿Eso es todo?, Hancock preguntó, pareciendo inseguro. Por supuesto que no. Tendrás que hacerlo continuamente durante un mes antes de que te deje ir. Si intentas escapar o romper el trato de alguna manera, mataré a tu gente. Nada era tan fácil, no con alguien como ella. Hancock frunció el ceño, esperando algo así. ¿Les hiciste daño después de nuestro enfrentamiento? No, simplemente me fui. Probablemente te estén buscando ahora. Jovan se encogió de hombros, respondiendo con sinceridad. Ella entrecerró los ojos, tratando de detectar algún rastro de engaño en su mirada, pero al final, no estaba segura. Solo podía tener esperanzas, pero había algo aún más importante en su mente. ¿Qué hay de lo que viste? Ella trató de ser lo más discreto posible, sabiendo que su equipo está escuchando. Jovan la miró con confusión antes de abrir su cuaderno y hojearlo, para consternación de ella. Gracias por refrescarme la memoria. Probablemente lo olvide en unas horas, así que no te preocupes. Además, no me importa. No quiero volver a oír hablar de ello, ¿vale? Hancock se quedó muda mientras la llevaban a la bañera cubierta de plumas.
Ya no estaba segura de lo que estaba pasando ni de si algo tenía sentido. Llevaba la ropa que él le había preparado, unas ropas holgadas que odiaba absolutamente, pero que no tenía más remedio que ponerse. Complementada con una máscara de madera, le permitía básicamente caminar entre la tripulación, bueno, tropezar con sus pasos teniendo en cuenta que sus heridas aún estaban frescas, y Jovan se olvidó de ellas, dejándola estar en el mismo estado. Así que su tripulación se encontró confusa, ya que ante ellos se alzaba una alta dama que ocultaba la mayor parte de sus rasgos. Jovan estaba sentado solo en la cabeza del cuervo, comiendo una abundante comida por hambre profunda, ignorándola por completo, así que, en teoría, podía quitarse la máscara y convertirlos a todos en piedras con su belleza. Sin embargo, le dijo unas palabras justo antes de esto. ¿Sabes? Los niños tienen miedo de los truenos y los idiotas tienen miedo de las amenazas. Hay un mundo ahí fuera en el que rompiste nuestro trato, y convertiste a mi tripulación en piedra para amenazarme con ellos. En ese mundo, mi tripulación murió. Tú moriste. Tu gente murió. Todos tus conocidos murieron. Yo sobreviví, como siempre, si ella no estaba ya temerosa de él, entonces lo estaba ahora a pesar de ser la emperatriz pirata. La princesa serpiente. La mujer más bella del mundo. Todo lo demás quedó a un lado al encontrar una similitud con Jovan, quería hacer sufrir a su tripulación para sentirse mejor consigo misma, seré gentil. Así que, conquistador aquí. Sin previo aviso, lo soltó con toda su fuerza casi al instante, haciendo caer al suelo tanto a Califa como a Lafite, ambos desmayados. Veje y Kaku cayeron de rodillas, sus rostros gesticulaban de dolor mientras se sujetaban la cabeza, aferrándose a su conciencia. Don Chinja usó Aki del Conquistador contra ellos, pero no era nada como esto. El Aki del Conquistador de Angkor estaba a otro nivel a pesar de su edad relativamente joven. Y no se detuvo a pesar de que dos de ellos ya estaban desmayados porque Jovan dijo algo. De hecho, estaba intentando contener mucho la risa. Lo que por fin lo quebró fue mirar de reojo a Antarisa, que parecía estar durmiendo. Solo que, en realidad, hacía tiempo que se había ido. Los ganadores abrazan el trabajo duro. Les encanta la disciplina, el sacrificio que hacen para ganar. Los perdedores, en cambio, lo ven como un castigo. Y esa es la diferencia entre vosotros y yo. Jovan, sin embargo, frunció el ceño al contemplar su pasado. Espera, ¿he perdido alguna vez? No lo recuerdo, así que debo de ser el mayor ganador de todos los tiempos. Mi argumento sigue en pie. Estaba muy contento con esa conclusión, especialmente cuando señaló: tu Aki conquistador me da ganas de reír. Siento como si me hiciera cosquillas en la mente, las venas se le salían por la frente, casi tirando su máscara por la borda de lo exaltada que la ponían sus ocasionales comentarios. ¿Qué estás haciendo en el cinturón de la calma? La pregunta más importante de todas. La razón por la que todo esto tenía que ocurrir. Los marines estaban detrás de mí. Todos en Paraíso me odian por alguna razón. Bueno, supongo que no todos. La gente de Dromisland no me odia, estaba inconsciente entonces, ¿no? Debería visitar la isla de nuevo. Como siempre, sigue divagando consigo mismo, y lo único que Angkor pudo sentir fue un poco de pena por la gente de la isla del tambor. Después de todo, sus palabras le hicieron abrir su cuaderno. ¿Por qué vives en el cinturón de la calma? Preguntó Jovan. Por seguridad. Angkor no estaba dispuesto a decir más, pero Jovan sí. ¿Es porque eres débil? Se preguntó Jovan. No soy débil. Solo eres un monstruo. Recalcó Angkor. Le dijo el ratón al gato antes de que se lo comieran igual. Jovan se encogió de hombros. Solo tienes que esforzarte más. Y para ser justos con él, estaba trabajando muy duro incluso ahora, enredando con Kiryu Soken. También se preguntaba por qué aún no había despertado el Aki armamento. Pensaba que ya sería capaz de usarlo, teniendo en cuenta que debería estar relacionado con la fuerza de voluntad y la mente. Se supone que es el uso de la energía espiritual para diversos fines. Con su nivel, debería ser capaz de usarlo, sobre todo porque sin límites le permitía aumentar suavemente su poder. Pronto, una carcajada resonó por todos y sonó para confusión de Angkor. Jovan se reía solo mientras susurraba algunas palabras incoherentes. Lo declaró allí mismo. Sin duda está loco. Sin embargo, se reía porque estaba aún más seguro de una teoría suya. Si era cierta, entonces el hecho de que esté vivo es un milagro. Capítulo 61. No es tortura, lo juro. 2. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Angkor con curiosidad.
Sus modales de emperatriz parecían haber desaparecido hacía tiempo. Intentaba comportarse como siempre cuando estaba cerca de Jovan, pero él siempre decía algo que anulaba su faceta de emperatriz. Le parecía muy injusto. Jovan estaba sentado encima de una antarisa extrañamente poco perezosa. Esta última estaba tumbada sobre la cabeza del cuervo. Parecía aturdido, muy perdido en sus pensamientos mientras lanzaba plumas al océano, hasta que ella atrajo su atención. Solo pensaba en el futuro. ¿Te estás muriendo? Sus ojos parecían relampaguear. Él casi siempre la ignora, así que era bastante raro recibir una respuesta. ¿Y las plumas? Ella pensó que él solo estaba bromeando, ya que las estaba lanzando desde hace mucho tiempo, aparentemente asegurándose de que el cinturón de la calma probara su oscuridad. Claro que no. Jovan sacudió la cabeza, mirándola con extrañeza. ¿Qué te ha dado esa idea? Angkor le miró extrañado a su vez. ¿Un viejo esqueleto en descomposición conocido como Jovan? Oh, Jovan arqueó las cejas, al parecer recordando su aspecto, pero no era posible que lo hubiera olvidado, ¿verdad? No moriré. Respondió encogiéndose de hombros. Le apestaba la confianza. Hubo un tiempo en que sintió que seguramente moriría, pero algo cambió, jefe. Pero moriré. Por favor. ¡Ayuda! Oír la voz de Lafitte hizo que Jovan se girara para mirar a su tripulación. Todos estaban luchando, todos por su culpa. Kaku luchaba contra Lafitte, ambos con espadas. Kaku tenía 2 katanas en las manos mientras atacaba sin descanso a Lafitte, mientras que este solo tenía una espada. En realidad era el bastón que suele llevar encima. Esta vez estaba desenvainado, revelando un estoque. Estaba siendo golpeado. Ni siquiera era una pelea, más bien una batalla unilateral. Kaku era más rápido que él, y mucho mejor espadachín que él. Además, no podía usar su fruta del diablo. No estaba permitido. Por si fuera poco, los dos estaban siendo constantemente abofeteados por manos de plumas, manteniéndolos en guardia. Pero eso no era todo. Angkor utilizaba su Haki conquistador en casi todo momento, excepto cuando necesitaba descansar o si estaba agotada. Pero pasó cerca de un mes, así que se adaptaron bastante a su Haki, al menos hasta el punto de poder luchar cómodamente mientras lo usaban. Jovan incluso llega a pegarles a veces, pero todo era para darles lecciones sobre la importancia del trabajo duro, así que no pasa nada. Incluso los entrenaba en el uso del Zorn, una técnica para moverse a velocidades extremadamente altas con el fin de evitar ataques. Bueno, era más bien un salto, que hacía parecer que el usuario se desvanecía. Jovan fue el que ideó cómo se usa tras su enfrentamiento con el vicealmirante Tarus en la Tortuga de Entre. Simplemente observó cómo usaba Gepo y Zorn e hizo que su tripulación también lo probara. Por desgracia, su estado no le permitió probarlo. El principio de este movimiento consistía en dar varias patadas al suelo en un abrir y cerrar de ojos. Solo que no estaba seguro de cuántas veces eran necesarias. Sin embargo, era difícil hasta el punto de que incluso Veje, que entrenaba más duro que nadie en Gepo, apenas progresaba. Luchaba contra Califa en el aire, pero solo era capaz de dar un doble salto antes de tener que caer de nuevo a la nave. Todo era por el bien mayor, para que no necesitara que Lafitte volviera a recogerlo, por el bien de sus trajes. Aún así, Jovan ignoró por completo a Lafitte, ocupándose de sus asuntos menos de las plumas que los golpeaban de vez en cuando. Mientras tanto, la mayor parte de su atención se centraba en contemplar su futuro. Estaba planeando algo, y quería hacerlo lo mejor posible, porque se había dado cuenta de algo en el último mes. Fruta del diablo. Kakin no Mi, modelo. Cuervo, despertado. 999. Su dominio de la fruta del diablo se atascó de nuevo. Aumentó con relativa rapidez durante el último mes hasta que dejó de hacerlo. La última vez que sucedió, despertó su fruta del diablo, y después de dominar su despertar hace poco, llegó a otro cuello de botella. Pero, ¿qué más podría haber? Por supuesto, tenía en mente muchas posibilidades de lo que podría ocurrir, pero todo quedaba para el futuro. ¿Puedo confiar en que mantendrás todo en secreto?, preguntó Angkor con el ceño fruncido, un rastro de miedo muy evidente en sus ojos. Todavía tenía miedo de la marca del esclavo, y era comprensible. No solo su vida depende de que siga siendo un secreto, sino también la de su pueblo. Y sabe que Jovan es básicamente su némesis. Es muy poco lo que puede hacer contra él, pero nada tiene las suficientes probabilidades de éxito como para que ella se arriesgue. Y qué mejor momento para preguntar que ahora, porque puede ver su hogar a lo lejos, la amazona Lily. Sus servicios ya no son necesarios. Jovan la miró ceñudo. ¿Que te he vencido fácilmente? No te preocupes, Bao, probablemente no se lo diré a nadie, espera.
Detuvo sus palabras y volvió a mirarla con la mirada más extraña que jamás le había dirigido. Bao. 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 Vaya. Veo. Boa. Ah, sí, ya me acuerdo, claro, es Boa. Parecía tan feliz. Por fin había memorizado su nombre para desgracia de sus pobres músculos faciales. Trabajaban horas extras mientras su cara se crispaba continuamente por la mudez, sobre todo cuando él añadió, Boa Oneikot. De nuevo, Jovan se detuvo, la felicidad abandonando su rostro mientras estudiaba la caótica expresión de su cara, y se dio cuenta de algo. Por cierto, era una broma. Por supuesto que recuerdo tu nombre. En fin, adiós. Un estallido de plumas estalló, enviándola volando hacia su isla. Su haki de observación no la ayudó a predecirlo, porque estaba demasiado ocupada intentando ver un futuro en el que Jovan muriera solo por despecho. Jovan quiso enterrar la cara en el suelo para ocultar su expresión, aunque recordó que llevaba una máscara, así que actuó como si nada hubiera pasado. Incluso se puso a cantar en voz alta a su tripulación solo por amabilidad. No ha pasado nada. No ha pasado nada. No visteis nada. Porque no pasó nada. Pero una bofetada podría pasar. Si vieras que algo pasó. Así que es mejor que no haya pasado nada. Porque podría ocurrir una tortura. Por alguna razón desconocida, todos los miembros de su tripulación sintieron un escalofrío recorrerles la espalda al escuchar su dulce canto, así que siguieron esforzándose en su entrenamiento. Eso hacía feliz a Jovan, saber que su canto podía despertar la pasión de la gente, la pasión de trabajar más duro. Puede que su canto llegara incluso hasta la amazona Lily, mientras Hancock gritaba y pisoteaba la máscara que había tenido que llevar durante un mes. Espera. Algún día te daré una paliza. Sus modales dieron un giro completo al notar que su gente se acercaba rápidamente a su ubicación. Yo, la emperatriz pirata, no olvidaré tu ofensa por un día, te arrodillarás ante mí, porque soy hermosa. Ah, la princesa ha vuelto. Debe haber vencido a ese monstruo antes de volver. Como era de esperar de la belleza de nuestra princesa. Pondría de rodillas incluso a monstruos tan feos como él. Lo que acaba de decir no insinúa que aún tiene que derrotarlo o hacer que se arrodille ante ella. Ah, hereje. Sentido común usando bruja. Nuestra princesa es hermosa. Por supuesto que todo saldrá a su manera. Lo siento. Usé el sentido común. Nuestra princesa es la más hermosa, por supuesto. Afortunadamente, Jovan no estaba allí para escuchar eso. No, se levantó, volviéndose hacia su tripulación. Lafitte, cambia de dirección. Volvemos al paraíso. Lafitte estaba demasiado ansiosa por escapar de su tortuoso entrenamiento, saltando al volante. Haremos algo grande, quizás demasiado grande. Habrá caos. Puede que el paraíso sea tan peligroso como el nuevo mundo después de lo que haremos. Eso es una exageración, por cierto. No lo hagamos una exageración. Hagámoslo realidad. Veje sugirió. No, hagamos lo peor. Lafitte sabiamente aconsejó. ¿Qué pasa?, preguntó Califa. Como su autoproclamada secretaria, le gusta estar al tanto de todo y asegurarse de que no hace nada demasiado estúpido. Es algo que no te diré hasta que suceda. Solo escucha mis instrucciones, y probablemente todo debería ir bien. Jovan respondió con una amplia sonrisa, mirándola con extrañeza. A Califa no le gustó aquello y volvió a preguntar. Por favor, no tomes ninguna decisión estúpida que pueda arruinarlo todo. Ya se ha tomado una decisión, y no hay vuelta atrás, las cosas sucederán, y todos ustedes solo tienen que adaptarse, esto es una prueba. Sus ojos brillaban con una luz dorada, una luz que indicaba a todos la seriedad de la situación. Esta era una prueba como ninguna otra, y los incluía a todos. Capítulo 62. Puesta en marcha 1. Lo hizo. Sesuedi se cayó y el out. ¿Qué coño estás diciendo? Yo, el Sedupis, ¿sí? ¿Sí? ¿Estás borracho? No. ¡No! Yo no beber. Escucha. ¡Escucha! Cae en Sedupis. Después, sí, 3 fuera aburme no beber, lo juro. Te creo, así que tirado a dónde? Inodoro público. ¿Pubis? ¿Pubis? Ah, público. Sí, cacacac. Buah. Eso ha pasado de verdad. ... El lugar parecía ser bastante próspero. De hecho, más próspero que cualquier otra zona de la isla. Era el muelle de la isla.
Cientos de personas cantando, moviéndose, celebrando, o teniendo pequeñas peleas era algo común en esta isla, tratando el muelle como un bar hasta que se emborrachaban, normalmente al amanecer. Sin embargo, era por la mañana, así que la zona estaba casi en silencio mientras todo el mundo empezaba a despertarse, todavía borrachos en su mayoría, y por lo general, nada les despertaba del todo. Había muchos barcos por todo el muelle e incluso a su alrededor, docenas de barcos, dejando claro que los habitantes de esta isla son muy aficionados a los barcos. Y era por una buena razón, porque esta isla es Jaya, una isla manantial en el paraíso, conocida como una zona sin ley popular entre los piratas. La isla estaba gobernada principalmente por la Alianza Saruyama, una alianza pirata formada por 3 capitanes piratas. Sus barcos eran los más grandes de la isla, pero imagínate la sorpresa de los piratas cuando vieron un mamut acercándose en el horizonte. Caca caca. Quizás yo borracho. Tal vez yo también borracho. ¿Eh? ... ¿Quién coño es ese? ¿Qué está pasando? La confusión se apoderó del muelle, el lugar solo se volvió más caótico a medida que más y más piratas se despertaban. Su primera suposición fue que alguna gran tripulación pirata estaba atacando la isla, así que no estaban seguros de lo que harían, o cómo escaparían porque acercándose a la isla había un barco. El barco era extremadamente rápido, llegando a Jaya en casi nada de tiempo, dejando clara su apariencia, un barco oscuro con forros dorados tan enorme que empequeñecía el muelle. Muy pocos muelles podrían permitir que un barco así entrara. No todos los muelles son como el de Water 7, que permitía la salida de semejante mamut. A la cabeza del barco había un mascarón de proa con forma de cabeza de cuervo, y sobre él una colosal pantera blanca con brillantes cuernos dorados, que se relajaba perezosamente sobre ella. Los piratas solo pudieron mirar horrorizados cómo el barco se acercaba demasiado, amenazando con destruir todo el muelle, pero se detuvo. ¡Yao! Echaba tanto de menos tierra. Quiero saltar y saltar y saltar y saltar y saltar. Y así lo hizo, Kaku saltó del Seison Nono y empezó a saltar de barco en barco como un pájaro volando. Desplegó sus alas metafóricas y empezó a saltar distancias increíbles, aparentemente muy feliz. Le faltó saltar por los tejados del Water 7. Kaku. Vuelve. Estuvo a punto de tropezar en su salto al oír la voz increíblemente alta que retumbó por todo el muelle. Obedientemente volvió. Jovan da un poco de miedo cuando se trata de castigar a la gente con mucho trabajo duro. ¿No eres ante todo un armador? Preguntó Jovan con una sonrisa amable. ¿Y qué hace un armador? ¿Construir y cuidar barcos? Respondió Kaku con cierta confusión. Le encanta el Seison Nono, le gusta tumbarse en su magnífica forma y observar su belleza, pero rara vez necesita reparaciones, si es que necesita alguna. El precio de la madera de Adán bien valía la pena, porque solo un barco así soportaría el desenfreno de Jovan y su tripulación. Quiero que hagas algo. Si por alguna razón desconocida nuestra nave empezara a caer del cielo, muy alto en el cielo con algo acelerando su velocidad, ¿podría sobrevivir a la caída? Preguntó Jovan. No. Kaku frunció el ceño, con la cara crispada al imaginarse a la belleza que es Seison Nono pasando por semejante tortura. Espera, no me digas que quiere torturar también a la nave. La expresión de horror que surgió en el rostro de Kaku dibujó una sonrisa en el de Jovan. Ocurrirá de un modo u otro. Tu trabajo es hacer que sobreviva a la caída. Piensa en una forma. Dejaré la nave en tus manos mientras tanto. El resto de los extraños saltaron entonces fuera de la nave, dejando a Kaku solo. Extrañamente, una emocionada sonrisa apareció en su rostro, y una genuina sensación de excitación invadió su corazón. Por fin podría demostrar todo el esfuerzo que había invertido en el arte de la construcción naval. A pesar de ser solo una misión que le encomendó su jefe en CP9, se enamoró del arte. Haré que suceda, capitán. ¿Qué estamos haciendo aquí?, preguntó Califa mientras caminaban entre los aterrorizados piratas, con el nerviosismo patente en su tono. Jovan estaba actuando demasiado raro últimamente, y no le gustaba. Lo más importante de todo era que estaba confundida acerca de muchas cosas, incluida esa cosa que él llamaba prueba. ¿De qué se trataba? Hacer una especie de trato. Es muy complicado, así que prefiero no molestar a tu cerebro. Jovan se encogió de hombros. Quiero que me molesten. Califa insistió. Sinceramente, a veces siento que me pica el cerebro. Es muy molesto. Incluso me dan ganas de hurgar en mi cerebro, pero se puede solucionar hurgando en los cerebros de los demás. Aconsejó amablemente Lafite. Por una vez estoy de acuerdo con él. Veje asintió. Era la primera vez.
Sentía que todo el mundo estaba en su contra, que era una intrusa a pesar de que los Stanger eran hasta cierto punto intrusos. Sentía que era la única que no confiaba en Jovan, y eso no le gustaba, a pesar de que su trabajo consistía en acercarse a Jovan por el bien de los planos de Plutón. Estaba confusa. Jovan abrió su cuaderno mientras caminaba, refrescando la memoria. Definitivamente, no había olvidado para qué estaba aquí. Ya veo. La verdad es que tiene mucho sentido. Sus pasos lo condujeron a cierto bar de la ciudad, Mocktown, la única zona urbana de todo Haya. Su aspecto de centro turístico podría hacer olvidar a alguien que se considera una ciudad sin ley, donde se reúnen todo tipo de piratas, lejos del alcance de los marines o del gobierno mundial. Jovan se plantó ante el bar y gritó: «Jovan». Era algo muy confuso, sobre todo porque se quedó allí, aparentemente esperando a alguien. ¿El forastero? Y pronto se le acercó un hombre de mediana edad, vestido con ropa muy informal. El atuendo de Jovan era básicamente el mismo que hace tiempo, con cambios mínimos. Tenía el mismo aspecto que en su cartel de recompensas, por lo que era fácilmente reconocible. Jovan sacó un trozo de papel y se lo entregó al hombre. En él había un símbolo que el hombre analizó durante un rato antes de decir: «Un momento». Echó a correr hacia algún sitio y regresó con una cajita. Se la entregó a Jovan antes de salir corriendo. «¿Qué es eso?», se preguntó Khalifa con el ceño fruncido. «Algo que encargué hace tiempo. Tardó en llegar, algo bastante raro». Los Den Musis eran creaciones maravillosas, criaturas muy útiles para la conectividad del mundo, así que le permitió hablar con alguien en concreto, Iseburg, y le ayudó a adquirir este objeto. A Khalifa le molestaba infinitamente cómo contestaba a las preguntas sin responderlas realmente, sin decirle nada. «Lafite, te daré una misión. Mira a tu alrededor. Ve cosas que solo tú puedas ver. Aprende la verdad. Encuentra algo interesante sin importar el método, especialmente quiero que te concentres en encontrar a alguien». Y luego susurró algunas cosas en sus oídos mientras usaba sus plumas para asegurarse de que nadie los escuchara, creando una barrera a su alrededor. Se centró sobre todo en esforzarse mientras estuvo en el cinturón de la calma, pero también puso algo de empeño en buscar información, como leer muchos libros relacionados con el mundo que compró antes de entrar en los cinturones de la calma. Incluso consiguió adquirir algunos libros especiales gracias a su conexión con alguien muy especial, alguien que quiere establecer una conexión más profunda con él teniendo en cuenta lo que Jovan puede ofrecerle. Y ahora estaba listo para recoger los frutos de su trabajo. Jovan dirigió su atención a Veje. «Ve y haz la cosa. Ya sabes, las cosas de Don». Veje se encogió de hombros, sacó un puro y empezó a hablar consigo mismo. «Muchachos, tenemos trabajo que hacer». Luego empezó a alejarse, y las docenas de personas que llevaba dentro empezaron a prepararse de inmediato. Jovan se quedó a solas con Khalifa mientras este le preguntaba, aparentemente indignado: «¿No confías en mí? Quiero ser tu ayudante. Quiero unirme de verdad a tu tripulación, pero nunca me has permitido saber más». Si hablaba de verdad o solo quería acercarse para conseguir los planos, Jovan no estaba seguro, pero eso no importaba en absoluto. Tal vez sí o tal vez no. La cuestión es qué vas a hacer. Era extraño. Khalifa no se lo esperaba. La forma en que se comportaba casi parecía como si supiera quién es ella, o al menos sospechara algo. Fin del capítulo.